capítulo 2, versículo del 11 al versículo 14. ¿Me puede poner un poquito catedral? Sí, está como un poquito seco. Capítulo 2 de Éxodo, versículo del 11 al versículo 14, hermanos. Aquí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Algunos hermanos estuvimos en la escuela bíblica y estamos de muy temprano, hermanos, así que usted ayúdenos también a que tengamos una linda recepción predicando. Hay hermanos que vienen bastante cansaditos, descansaron bien en sus casas, solo llegan al culto, otros nos venimos muy temprano a desarrollar el trabajo aquí en la iglesia. Éxodo capítulo 2, del 11 al 14, y leemos estos textos bíblicos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted me dice, dice así la Biblia: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, o sea que nadie lo veía, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, o sea, discutían, peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, Moisés le dice. Y uno de los que estaban discutiendo le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo mucho miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oh, tremendo lo que hemos leído, ¿eh? Ahora que Dios me dé la gracia, porque es muy tremendo, hermano, lo que hemos leído. Tomen asiento y Dios añada bendición a este su mensaje. Ay, Dios mío, qué tremendo. Mira el profeta matando a un egipcio. Bueno, yo no quiero hablar si es lícito matar o no. No quiero decir si podemos ser asesinos o no. Quiero predicar un tema, solo me he tomado de esta base bíblica para poder desarrollar un tema, hermano, de lo que podíamos hablar tú, porque aquí vemos a Moisés con un tremendo problema, tú y tus problemas. Moisés se encontró con una dificultad y esa dificultad le trajo problemas. Este tema tiene que ver con el tema de la inferioridad, el problema que tiene la inferioridad. Entonces, quiero tomarme la vida de este autor que fue Moisés. Vamos a ver tres personajes en la Biblia: Moisés, Jeremías y el profeta Amós, que tuvieron problemas con el tema de la inferioridad, o ellos con su problema. Porque ¿quién no ha tenido problema, hermanos? ¿Quién de los que llegamos aquí más de alguna vez no hemos tenido problema, dificultad? El tema de los problemas está muy radicado con lo que es la inferioridad de un hombre. Cuando un hombre tiene problemas, puede tener un espíritu de inferioridad. Se ha dicho, los expertos, los que estudian, los que enseñan, los que predican, hermanos, sobre lo que es guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de lucha, de conflicto, de batalla. En eso consiste la guerra espiritual. Los expertos de esta rama de prédicas, de enseñanzas de guerra espiritual, de lucha, la batalla, el conflicto, ellos dicen que la inferioridad es un espíritu que muchas veces oprime a muchos cristianos. Son espíritus.
Otros son más fuertes, dice, son demonios que oprimen a cierto individuo con espíritu de inferioridad. La inferioridad es un problema que produce temor en la gente. Produce temor, produce incertidumbre, produce pánico. ¿Quién no ha tenido temor en la vida? O sea, pastor, usted me está diciendo que al tener temor yo tengo un demonio. No sé, eso examínatelo tú. Pero es que hay problemas que a veces los hermanos no pueden vencer, porque son atacados, son influenciados por un espíritu de inferioridad. Por ejemplo, una mujer sufrió una separación en su vida. Ella tiene el miedo, tiene la inseguridad, tiene la incertidumbre, tiene la inferioridad, que a lo mejor todos sus hijos fracasarán como fracasó ella. Y ahí donde, aleluya, el Señor viene, ¿no es cierto? Y nos capacita y nos llena y nos usa para romper toda maldición que el diablo puede haber hecho cuando yo no conocía a Cristo. Entonces entiendo que en Cristo se rompen todas mis cadenas. ¿Cuántos creen que en Cristo se rompen las cadenas, hermanos? He hecho algo sobre este tema de una introducción y he dicho que la inferioridad es un parásito del pecado que se alimenta de nuestra separación con Dios. O sea, cuando la persona está separada de Dios, tiene un problema de inferioridad. Y esos espíritus lo pueden que lo atormenten. Hermano, déjeme eso, por favor, ahí escuche la palabra. Entonces corre peligro de ese tema de la inferioridad, porque tiene problemas con sí mismo. Y qué importante haber o tener una palabra de Dios para eso. Antes que conociéramos al Señor, hermano, ¿quién nos llegó con una crisis de pánico? ¿Quién nos llegó con una vida, no es cierto, de ver a sus padres fracasar, ver violencia intrafamiliar, sufrir el entorno social, familiar, de núcleo en el cual nosotros no desarrollamos? Como somos testigos que muchas veces los expertos en este tema dicen que la mayoría de los niños que entran a participar a la delincuencia juvenil o el problema que tienen con el alcohol a temprana edad o con la drogadicción es porque el ambiente social los consumió y los envolvió. Y eso está comprobado, hermanos. Imagínate tú un niño que ve tanta violencia en la casa, en el hogar. ¿Tú crees que te va a salir un profesional? Es obvio, va a ser envuelto. Tú, mijita, estudias asistente social y sin duda que te enseñan eso. Entonces está comprobado, hermanos. El ambiente social, el núcleo familiar que nos rodea, muchas veces transmitimos ciertos factores, ciertos valores que pueden dañar el desarrollo de toda la vida de un hombre. Entonces la inferioridad tiene que ver cuando alguien está separado de Dios. Por eso que tenemos un país caído moral y espiritualmente, hermano. Por eso tenemos un país, yo he descubierto esto, hoy más que nunca tenemos un país lleno, hermanos, de tantas protestas. Protesta estudiantil, protesta en los trabajadores, protesta en el medio de transporte, protesta, hermano, aleluya, en las empresas, protesta en la minería, protesta, hermano, en la educación. Oiga, tenemos un problema social y tenemos un problema cultural porque nuestro país está separado de Dios. Y eso está transmitiendo violencia, ¿o no? Eso nos está llevando, nos está transmitiendo una agresión tan fuerte, hermanos. Eso fue lo que vivió Moisés. Dice la Biblia, a ver si le relato algo. Dice la Biblia de que Moisés es el producto de una opresión que había en Egipto, de la aflicción del pueblo de Israel. Habían entrado 70 de la familia de Jacob a Egipto. Y dice la Biblia que antes había entrado José. Y el faraón, porque José se ganó un respeto, se ganó una admiración y llegó a ser uno de los segundos hombres más importantes en Egipto.
Dice la Biblia entonces de que José, hermanos, ya avanzado en edad, el faraón murió. Y murió y se levantó otro faraón que no conocía, que no honraba al Dios de José. Porque José le había dado testimonio. ¿Quién era Jehová? ¿Quién era Dios? Se levantó y hubo una opresión en Egipto. Y este segundo faraón que se levanta en el periodo de la vida de Moisés no conocía a Dios y vio que los israelitas crecían y se fortalecían grandemente en Egipto. Y empezaron a crecer. Y dice que eso le molestó al faraón y dice que quiso oprimir al pueblo de Israel. Pero Jehová escuchó la aflicción de su pueblo. Y al escuchar, hubo una historia que se mandaron a matar y que no dejaron de que se produciera más en Israel, porque se fortalecían y cada vez más se multiplicaban los israelitas en Egipto. Oiga, si este pueblo Dios siempre lo ha guardado, Dios siempre lo ha cuidado en casi la mayoría de los imperios que lo oprimieron a Israel, como Egipto, como Asiria, como los grecos romanos, hermano, aleluya, y fueron esparcidos en diferentes partes del mundo, hermano, y incluso en nuestra edad, en nuestra historia del cristianismo en adelante, fueron oprimidos por tanta potencia, militares como Rusia, la China comunista, hermanos, amados, y países orientales árabes que siempre han odiado y han querido exterminar a Israel y no han podido y no pudieron. ¿Por qué? Porque bíblicamente Dios siempre ha guardado a su pueblo. Siempre ha guardado a su pueblo. Porque los escogió, depositó la fe, depositó la palabra y depositó para que ellos fueran testigos del único Dios sabio y poderoso en toda la faz de la tierra. Pero este pueblo se fortaleció y nace Moisés. Y nace Moisés del producto que lo habían mandado a matar. Y por ahí dice la Biblia y la historia bíblica que lo echaron a un río y de ahí Moisés surgió. Y no lo pudieron exterminar. Y Moisés empezó a crecer. Se dice los expertos en este tema del Pentateuco que Moisés fue, hermanos, enseñado, educado en toda la arte, la ciencia y la sabiduría de los egipcios. Era un hombre especial, no era un cualquier hombre. Dice la Biblia, entonces, hermano, de que este hombre Moisés nace en ese periodo. Y dice que cuando él ya empezó a fortalecerse, a crecer, vio, hermanos, que oprimían a uno de sus hermanos llamado los hebreos. Y lo vieron, hermanos, que lo atormentaban, que lo tenían como más que esclavo. Y Moisés se molestó, se airó, dijo: ese es mi hermano. Y aquí llegamos a la historia que Moisés tomó a ese egipcio, hermano, fue y lo mató. Y lo mató y tomó su cuerpo, y dice la Biblia, y lo enterró en la arena. Y dice la Biblia, y se fue a Madián. Pero cuando él iba camino, hermano, dice la Biblia que ahí se encontró con estos personajes que hemos leído. Habían otros discutiendo en pleito, en problemas. Igual cuando tú estás en pleito, en problemas, hermano, recuerda, el ojo de Dios está sobre los justos y los restos de corazón. Dice la palabra que ahí Moisés llegó, hermano, y vio que discutían. Dijo: ¿por qué discuten? ¿Por qué pelean? Y uno de ellos le dijo: ¿acaso tú también nos quieres matar tal como mataste al egipcio? Y le descubren a Moisés. Descubren lo que Moisés creía que lo había hecho ocultamente. Qué sabio, por eso que Jesús parece fue el que dijo estas palabras: no hay nada oculto, hermanos, que no haya de ser manifestado. No hay nada, hermano, una luz, una lámpara no puede esconderse en una mud, que significa en una cajonera. La lámpara tiene que salir para alumbrar, hermanos. Por eso va a llegar el momento que el Señor, el Espíritu Santo, tiene tanto dominio en control de nuestras vidas que Él puede descubrir lo más íntimo de nuestro corazón. A Dios, dice la Biblia, que Él no pasará por inocente al culpable. Y aquí vemos, hermano, el caso de este hombre de Dios.
Digo que es un sentimiento profundo de inferioridad, es un sentimiento profundo de que mereces nada más, que te sientes inadecuado, te sientes con una falta de inseguridad total y una inhabilidad de aceptación de sí mismo. Es un factor, es algo que está sobre ti. ¿Sabes tú que esto que vivió Moisés le dañó gran parte de su vida espiritual, moral, hermano, y ministerial? Le terminó dañando. Por eso que hay algo tan fuerte, que nosotros debemos sacar todo lo que no es de bendición en nuestra vida. Las cosas más mínimas, hermano, hay que sacarlas de nuestras vidas. Por eso que yo en estos temas me exijo respeto, porque la Biblia dice: al que respeto, respeto; al que honra, honra. Entonces llega un momento, hermano, que todo lo que tú crees que no es malo, que no puede dañar y puede traer consecuencias a nuestra vida. Y esto fue lo que le estaba produciendo a este hombre de Dios. Por eso que este parásito, que yo le he llamado la inferioridad, hermano, se le pegó a la humanidad a través del acto de rebelión en el jardín, y se ha alimentado en todos los sustitutos, hermano, inestables de Dios, en los que la gente se apoya para encontrar su valor como seres humanos. En sí, el hombre, y usted y yo, tenemos una naturaleza de pecado que nos trae consecuencias a lo que nosotros no nos gustaría vivir. Eso está comprobado, hermanos. Todas las cosas que a veces nosotros creemos que van a ser pasadas por alto, un día tienen que ser manifestadas. Y dice aquí que el día de hoy, hermanos, el mercado le ofrece mucha belleza, mucha inteligencia y mucha riqueza a la gente para que tú valgas algo. Sin estos sentimientos que somos menos de lo que debiéramos ser. Diariamente la sociedad recompensa lo que tienen y desprecia a los que no tienen. Estamos insertos en una sociedad así. Valora, es como que yo valorara solo aquel que tiene algo para dar. Y cuando Dios valora lo que el diablo ya, hermano, ha desechado, lo que el diablo muchas veces ya ha pensado que no tiene resultados, como cuando a nosotros nos llega gente que uno dice: esta mujer ya no cambia, o este hombre ya no cambia. O muchas veces cuando nosotros hemos pensado, yo mismo he pensado: no, este murió, este es limonada y va a morir como una limonada, dando a entender que no tiene remedio. Pero llega un momento, hermanos, que el Señor sí cambia los transcursos de lo que el diablo nos ha robado. Y aquí vemos, hermano, el gran ejemplo de lo que hoy día está la sociedad sumergida en esto. Yo veía las noticias, me llamó la atención, porque veía esta jovencita de la farándula, hermanos, que ha pervertido su vida, y es una muchacha, y cómo ha vendido su dignidad, cómo ha vendido, hermano, su condición de jovencita, de señorita, y cómo ella se deleita, hermano, yendo a hacer show a otros lugares, o a ir a los canales de farándulas de televisión abierta, hermano, para que la entrevisten, y cada entrevista ella cobra un dinero. Esa es la sociedad, discúlpeme la palabra, miserable que tenemos. Ese es el modelo, hermano, de gente que hoy día en la farándula le entrega al país, hermano. Pero nosotros tenemos que decir, hermano, que no necesitamos belleza superficial, ni tampoco necesitamos que nos entretengan con algo para ser feliz, porque la verdadera dicha y la verdadera felicidad la podemos encontrar nosotros, al menos como cristianos, en la fe, en el evangelio y en su palabra. Hermano, qué bueno, qué dichoso es poder alabar y honrar el nombre de nuestro Dios. Cuando se gozan y dicen amén, hermanos. Diariamente la sociedad recompensa a los que tienen y desprecia a los que no tienen. Y en medio de toda esta competencia brutal en la sociedad, los menos dotados tratan de sobrevivir al tratar de compensar lo que no tienen, con sobre todo activismo, complejo de superioridad y burla, o muchas veces, hermanos, de injusticia. Sin embargo, a pesar de nuestro gran esfuerzo por obtener valor,
vuelvo a decir, el parásito de la inferioridad, por bajo de todo sigue destruyendo nuestra alma. Porque yo quiero administrar esta parte. Yo me he dado cuenta que hermanos, incluso que están dentro de la iglesia, que predican, que tienen cargos, aleluya, que están en un coro, personas que tienen puestos de honra, tienen un espíritu de inferioridad. Y se les nota, hermanos. No han podido superar esa área. Tienen miedo que otros vengan y puedan demostrarle a Dios que ellos también pueden. Y tratan de cuidar, de proteger, pero no dignamente, hermano, la honra de Dios, sino lo hacen con artimaña. Lo hacen con una actitud que sin darse cuenta, hermano, están trayendo destrucción a su vida. Por eso que nosotros, hermano, debemos echar fuera ese parásito de la inferioridad. Y nosotros debemos conocer y entender que en Dios tenemos una postura, hermano, que de Él provienen los dones, de Él proviene la gracia, que de Él proviene todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto. De Él proviene, hermano. Y yo honro y alabo a Dios, que otros puedan tener una palabra y puedan ser usados, porque la gracia viene de Dios. Todos dicen amén. La gracia viene de Dios. El diablo está destruyendo a través de este parásito nuestras almas. Así le llamo parásito a la inferioridad. Es algo que está insertado incluso dentro de muchas iglesias. Por eso que vemos, hermano, y me van a disculpar, y qué pena que lo voy a tener que decir. Por eso que hay una cantidad de gente que dice, no, yo soy de la sana doctrina. Y predican y dicen, no, mira mi mensaje, y hablan. Y Dios los puede usar, gloria a Dios por eso. Pero cuando ven otro que también le pone bueno, como digo yo en el barrio, que también tienen dedos para el piano, como le llamo yo, ellos ya sienten inferioridad, porque no se gozan por eso, sino que lo aplastan y terminan deshonrando lo que Dios ha honrado, hermanos. Por este tema de la inferioridad han habido asesinatos. Por este tema de inferioridad, hermano, hay homicidios. Por este tema de inferioridad, mucha gente se ha quitado la vida. Por este tema de inferioridad, la gente incluso ha perdido su dignidad con causa de obtener lo que según ellos han obtenido, y por nada lo quieren perder, hermano. Cuando Dios da algo, y incluso yo me atrevo a decir esto, y le va a caer bomba a los que tienen la doctrina calvinista, hermano, hasta la salvación es verdad que es eterna, es verdad que Él predestinó en otro contexto de que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo sabe todo, lo conoce todo y tiene todo el poder. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero hermano, si usted y yo no estamos atentos a nuestra salvación, es verdad, la salvación es eterna, pero no nosotros. ¿En qué sentido no nosotros no somos eternos? De que si tú te deslizáis puedes perder la bendición. Te descuidáis y perder la bendición. Y no es que la salvación sea condicional. No, Dios te da salvación y ojalá que Él quiere, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él quiere que todos sean salvos. Y Él quiere que todos vengan al conocimiento de su evangelio. Él quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra. Él quiere que todos vengan, hermanos, a disfrutar de su verdad. O si no, la expiación de Cristo tendría que ser limitada. Si Él murió por algunos, Él vino a salvar un grupo de personas, entonces su salvación es limitada. Y la Biblia enseña que su salvación no es limitada, hermano. Su salvación es eterna. Él quiere que todo, su muerte no tiene un límite en la cruz del Calvario. Su muerte, hermano, está derramada sobre todos los moradores de la tierra y todos los que quieren venir a su palabra y a su verdad. Entonces estamos, hermanos, en un tema de que el hecho de que somos cristianos no significa que automáticamente estamos libres de este parásito. Este parásito corta nuestros pensamientos y absorbe la vida de nuestro espíritu. Vamos a ver el consejo de la Biblia y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a entender
lo doloroso de la inferioridad. Y aquí vemos el caso de la vida de Moisés. Aquí tenemos a un hombre cuya vida estuvo llena de fracasos por haber asesinado a un hombre. Fue exiliado de la opulencia de Egipto a la escasez, hermanos, del desierto de Madián, versículo 15. Y vivió en la oscuridad por los siguientes 40 años pastoreando. Le trajo consecuencia a la vida de Moisés. A tal extremo, hermano, que él empezó a vivir muchas cosas que atormentaron su vida en el desierto. ¿Recuerda usted cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto? Él rogaba, él clamaba, él intercedía, caía maná, Dios lo alimentaba, estaba la columna de fuego, hermano, estaba la presencia de Dios, incluso en el tabernáculo, hermano, para que ellos pudieran ser protegidos. Y aún así el pueblo siempre se lamentó. El pueblo siempre, hermano, murmuró. Es como, ¿cuántas veces Dios, hermano, ha hecho tantas cosas buenas en nosotros y siempre nos andamos quejando? Siempre andamos haciendo cosas que no debiéramos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu de inferioridad. ¿Cuántos se gozan cuando Dios bendice a nuestros hermanos? ¿Cuántos se gozan, hermano, cuando vemos a alguien bendecido y crecido? Algunos me dicen amén, pero tus hechos dicen lo contrario. Tus hechos dicen lo contrario. Aquí no se trata que te llenes la boca, amén. Aquí se trata de que tengas acción, actitud. Aquí se trata de que seamos, hermanos, entendamos que los problemas de inferioridad que atacaron a Moisés fueron brutales por la culpabilidad de estos fracasos. Pero a pesar de sus sentimientos de desprecio de sí mismo, Dios aún así quería usarlo. Dios tiene la atención de Moisés a través de una zarza ardiendo. El Señor le habla y lo comisiona a liberar a Israel de Egipto. Y aquí en el capítulo 3 vemos su llamamiento. Fíjate tú cómo... Porque dice la Biblia, ¿qué dice lo que hemos leído? Dice que Moisés, mira, dice el versículo 14. Entonces Moisés tuvo mucho miedo. Temió, tuvo miedo. Y dice, ciertamente esto se ha descubierto. Hace algo indebido. Y vaya a ver que, bueno, si estoy bien, mire, ando bien. Y de repente se va a destapar la olla. Y vaya a andar asustado. Lo que hice no lo debía haber hecho. Empieza el espíritu de inferioridad a atacarte, a comerte, a matar tu vida espiritual, a opacar tu vida espiritual delante de Dios. Y empiezas a caer, empiezas a desvanecer y empiezas a secarte y empiezas a morirte, hermanos. Aquí dice textualmente que Moisés tuvo miedo porque se descubrió que él había matado al egipcio. Pero en el capítulo 3 dice que entonces Moisés, Dios lo llama. ¿Y cómo lo llama? ¿Y qué dice la Biblia? Que Moisés se puso en la zarza. Y el Señor le habla y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dice la Biblia, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios tomó ese temor y sin pensar, hermano, Dios lo toma a Moisés y lo comisiona, lo manda a liberar a Israel. Es como cuántas veces tú y yo hemos dicho, lo que hice, ¿cómo Dios me usó? ¿Cómo yo oro y Dios se mueve? Es como que alguien a mí, oígase, aquí a veces las cosas que hemos hecho no declaran lo que somos. Aquí las cosas que a veces nosotros podemos hacer no declara lo que Dios está haciendo con nosotros. Aquí, hermano, tiene una connotación diferente. Aquí, hermano, es como lo que dice la Biblia. Aquí, con el tiempo, hay que ver los frutos, hay que ver los hechos, hay que ver, hermano, la perseverancia. Con el tiempo, hay que ver cuán bueno Dios estaba contigo. Oh, Dios mío. Mire, Dios le da gloriosas nuevas a Moisés, pero lo único que Moisés oye es:
te enviaré. Y de ese momento en adelante se le dificulta detener a Moisés. La escala de pensamientos negativos recuerdan su fracaso en el pasado. Fíjese que, hermanos, Dios lo toma y Dios lo envía a Moisés sabiendo que él estaba lleno de miedo. ¿Estás notando lo que yo te estoy diciendo? Moisés estaba lleno de miedo, pero aún así Dios lo toma y lo envía para ser usado. Y eso no significa que él era el excelente hombre que nunca falló y pecó. Recuerda que él golpeó la peña y por eso quedó fuera de la tierra prometida. Tú puedes estar en la bendición hoy día. Tú te puedes sentir seguro de lo que tienes. Aleluya. Tú puedes decir que tú eres indispensable. Aleluya. En el área que a lo mejor te manejas. No te equivoques, hermano. Ten cuidado con eso. Puede llegar un momento, aleluya, que Dios puede tener misericordia. No de tu vida, sino del pueblo. Dios tuvo misericordia del pueblo y llamó a Moisés. No que Moisés era el supercapacitado, sino que el pueblo estaba gimiendo. Muchas veces, hermano, Dios nos usa aquí por pura misericordia. Y de repente te usáis y tú mismo andáis. ¿Viste cómo Dios me usó? ¡Uy, qué cabro chico, hermano! ¡Uy, qué inferioridad! ¡Uy, el cabro que le es inferior, hermano! ¿Qué andáis preguntando? Deja que Dios te honre. Deja que Dios te quede. Andáis poniendo, ay, ¿viste cómo Dios me usó? Oye, hermanos, yo me he bajado de escenarios tremendos. He sentido el poder, he sentido la unción, he sentido la gloria. He visto almas llorando, quebrantando, aceptando a Jesús. Y he dicho en mi corazón, oh, cuánto me falta de Dios. Y hay hermanos que se han acercado y me han dicho, pastor, ¿qué siente? Yo digo, ¿cómo eso qué siente? ¿Qué siente de ser usado por Dios? Yo le digo, ¿qué voy a sentir si soy un tan dependiente de Dios? Me falta tanto de aprender, me falta tanto de adquirir lo que Dios tiene para mí, hermanos. Un chispazo no demuestra lo que tú dices ser. Oh, Dios mío, se le fue el aviamiento a varios. Esta respuesta suena como una persona muy humilde, ¿verdad? Pero no lo es. Dios llamó a Moisés y alguien puede decir, oh, qué hombre más humilde. Ve que la Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Pero Moisés tuvo tremendo chacarro en su ministerio. Oh, el Señor está hablando. De esta respuesta de Moisés y de las demás podemos ver que la inferioridad, duda de uno mismo, es la que a veces ha borrado, reducido su visión de tal forma que se enfocó únicamente en sí mismo. Sus fracasos, en lugares de enfocarse en el que le estaba hablando. Veamos, por ejemplo, mire, veamos su conversación con Dios. En el verso 12, Dios le promete su presencia. En el capítulo 4:1, Moisés le responde, si no me creen. Moisés le está hablando cuando le dice, Señor, ¿y qué me vaya a enviar si no me creen? En el verso 4, en el capítulo 4, versículos del 2 al 9, Dios le promete su poder. En el verso 10 del mismo capítulo, Moisés le responde, pero no puedo hablar bien. Ve que le dice, yo soy tardo para hablar, yo no sé hablar. Y que Dios le dice, le pone a su hermano Aarón para que le traduzca, hermano, lo que él quiere expresar. En el verso 12, Dios le asegura que tiene un gran plan con él. En el verso 13, Moisés le responde, por favor, Señor, consíguete a otro y no me mandes a mí. ¿Qué aprendemos de Moisés? Que así como nos vemos nosotros mismos, eso va a efectuar o afectar cómo interpretamos todo nuestro alrededor, hermanos. Y esto a mí me preocupa mucho. Aquí hay mamitas que le falta enseñar más a sus hijas. Y se quedan solo con lo que el pastor enseña en la iglesia.
Y creen que está todo cerrado. Dicen, no, sí, que el pastor en la iglesia corrija, enseñe, reprenda, exhorte. Y dejan toda la pega que sabes que uno puede hacer. Se tira la garganta, aquí lo he dicho en otras oportunidades, predicando, enseñando, pero la formación y la educación sale de tu cama y sale de tu hogar, donde tú te sientas constantemente con tus hijos en la mesa, en el living, y donde tú lo estás criando. La enseñanza, la formación nace de tu casa. Nace de ahí, hermanos. A veces no querés que le digan nada a tu becerro de oro. A veces cuando anda aquí, enséñale en tu casa, pues. ¿Por qué no le enseñáis en tu casa? ¿Por qué dejáis aquí? Ay, hermano, no le diga nada. ¿Y por qué no le enseñáis en tu casa? Claro, sí. Si esto pasa, hermano, por la casa, y después dice, no, sí, mi hijo no molesta nada. Un terremoto andando, hermano. Ahora, chica, discúlpeme, un terremoto andando tu niña. ¿Por qué no le enseña en tu casa? La corrige, le enseña los valores, los principios, para que nadie te diga nada, pues. En la casa, dile, mijita, mire, esto aquí, esto acá, esto aquí. Y vas a ver que vas a tener resultados. A veces, ¿por qué te vayas amargado? ¿Y por qué te vayas amargado? Aleluya, de la iglesia. Porque a veces vivís circunstancias que tú mismo a veces te la buscas. Moisés no quería tener dificultad, pero él mató al egipcio. Y cuando quiso ir a corregir, ¿qué le responde el egipcio? ¿Me quieres matar y dañar como lo hiciste con aquel que lo enterraste? Y cuando le dice eso, ¿qué dice la Biblia? Que Moisés tuvo miedo. ¿Cuántas veces te ha dado miedo? ¿Cuántas veces te has sentido, oh Dios mío, esto me va a traer problemas, esto me va a perjudicar, esto? ¿Por qué? Porque no tomaste con seriedad las cosas. No tomaste con seriedad las cosas. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿podemos estar viendo directamente el sol y solo vemos lo oscuro? Pero la presencia consumadora de Dios estaba a unos 4 centímetros de Moisés. Y lo único que él veía era lo oscuro de su inferioridad y de su fracaso. Porque cuando tú lees el llamamiento de Moisés, tú ves una cantidad de excusas. No sé hablar, no puedo, no me van a creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya Moisés venía marcado. Oh, el Señor está hablando. Hermanos, están pensando las hermanas. ¿Te fijas tú? El capítulo 3. ¿No es cierto? Ahí Moisés cuando lo llaman, no soy capaz, no puedo, no me van a creer, no sé hablar. Soy tardo para hablar. Estaba lleno de inferioridad. No había superado su yo personal, su problema, hermano. Y eso es peligroso. Eso dañó gran parte del ministerio de Moisés. A tal extremo, lo dije en unos minutos atrás, a tal extremo cuando él ya estaba consumiendo su vida. Hermano, le habla y le dice, no golpee la peña. Y él de molesto, no es cierto, de tantas cosas que a él lo rodeaba. Él va y golpea la peña. Símbolo de Jesucristo. Y eso le costó que quedó fuera de la tierra prometida. Oh, Dios mío, qué tremendo. Hay otro caso de este hombre que es Jeremías, otro profeta. Mire, ahora, 800 años después de Moisés, y en el primer capítulo del libro de Jeremías, encontramos a Dios reclutando a un hombre a su servicio. Jeremías 1, del 4 al 5. Pero igual que Moisés, Jeremías, ¿qué le contesta? Con inferioridad y no con humildad. ¿Qué le dice, hermano Jeremías, cuando Dios lo llama? Soy niño. Soy un niño. Y no le dice lo mismo. No puedo. Y el Señor, ¿qué le dice? Si puedes, yo te he apartado para que vayas a la casa de Israel y para que plantes y arranques. Y lo pone como columna hermano, de bronce hacia Israel. Y lo llama. Y Jeremías le dice, no. ¿Y qué le dice el Señor? Te llamé para que seas un muro, una muralla fortificada, para que lleves mi palabra, para que hables en mi nombre, para que prediques la palabra a los sacerdotes corruptos, a los políticos corruptos de la época. Ahí debes llevar mi palabra, hermano. ¿Y qué pasa? Jeremías tomó el desafío, pero después, ¿qué vemos en los capítulos? ¡Ay, Señor! Ya no quiero hablar mal tu nombre.
Y Jeremías empieza a quejarse, a quejarse, a quejarse. Hay algunos que aquí dicen, hermanos, llevan como 2 años ya en el ministerio y uno le dice, hermano, ore, hermano, vaya a un punto. No, no estoy preparado, ¿se ha fijado? Tienen miedo. Mire, y fuerte lo que voy a decir, pero antes cuando estaban en el mundo, vamos nomás, hermano, vamos nomás, ¿qué pasan? Vamos nomás. La hacían todas. Eran valientes, ¿sí o no? Sí, hermano, si eso pasa, eran valientes, ¿sí o no? Si yo no, y los hermanos y los amigos le decían, no, calmado nomás. Juan Pérez, calmado, no, aquí calmado, y yo soy decidido. ¿Ah? Y eran añiñados, ¿no? ¿Sí o no? Y eran añiñados, no, tranquilo nomás. Y a mí nadie me pasa a llevar. Al lado de lo que él vive. Nadie me pasa a llevar, pero después vino al evangelio y se desinfló. ¿Sí o no? Ahora pregunto, ¿no será cosa que era pura chiva nomás en el mundo, hermano? ¿Sí o no? Porque no puede ser que se vuelven hermanos, se vuelven a la fe, se vuelven al evangelio, se vuelven hermanos a ser hijos de Dios, cristianos. Y uno dice, hermano, ¿cómo está? No, pastor, no estoy preparado. Y ya como 3 años. ¿Sí? Oh, Dios mío. Es como cuando uno le dice a la hermana, hermana, pero tiene que cambiar, la hermana tiene que hacer esto le va a perjudicar. No, pastor, Dios no ha hecho la obra en mí. Ya han como 10 años, hermano. Y todavía Dios no hace la obra. Qué tremendo. Entonces, hermanos, nos recuerdan a las mismas excusas que tuvo Moisés en la vida de Jeremías. Amar a mis enemigos, Señor, bueno, pues no sé orar, Señor. O bueno, pues no sé hablar muy bien. Si tan solo tuvieras más tiempo, le dice el Señor, y no fuera por todo eso a resaltar la baja estima que tenía también Jeremías. Tenemos por siglo y siglo estos complejos, hermanos, que hemos venido heredando según la Biblia en muchos personajes de la Biblia. Pero también vemos hombres valientes, hombres decididos. También vemos hombres, hermanos, que fueron muy capaces de hacer cosas grandes para el Señor. Es como cuando aquí, y es verdad, es parte, hermanos, de lo que enseña la Biblia. A veces los hermanos siempre dependen del líder, del pastor. Y nunca, hermanos, ellos han tomado decisiones en la madurez, en la intimidad. No estoy refiriéndome que las cosas andan al lote, andan desordenadas. Pero a veces, hermano, hay cosas que tú, sin consultarlas, tú puedes hacerlas. Y no tienes por qué venir a poner excusas para hacer algo que Dios quiere que tú las hagas. No pasará por un tema de que a veces tienes problemas contigo mismo. Por eso le puse tú y tu problema. ¿Cuántas veces estás en dificultad y muchas veces le has echado la culpa a la iglesia? Al pastor. No el pastor, no la iglesia. ¿Y por qué no te examináis tú? Tu inferioridad, tus fracasos, tus problemas, tu carnalidad, tu humanidad. Porque muchas veces buscamos a otros y no nos reconocemos nosotros mismos. Es como cuando uno a veces, hermano, ve a un hermano, ¿cómo está? No, ahí nomás. ¿Y por qué no está yendo a la iglesia? No, el pastor. No, la iglesia. ¿Y por qué no reconoce? No, hermano, ¿sabe qué? Mire, ¿sabe por qué ando mal? Dejé de orar, dejé de ayunar. No leo nunca la Biblia, no me congrego como antes, no voy a un evangelismo, no estoy en un punto de predicación, no estoy en una escuela dominical. Estoy mal, hermano. El problema no es la iglesia, no es el pastor, no es la congregación. El problema soy yo. Oiga, que son pocos los honestos. Sí, hermanos. Son pocos los honestos. Somos pocos los hermanos los que podemos reconocer. No, yo estoy así por mi descuido propio. Antes de dejar nuestros personajes del Antiguo Testamento, hermanos, quiero hablar un poco de la vida de Amós. Amós, hermano, vamos a ver un poco de la vida familiar. Vamos a ver de la vida, hermano, de este profeta menor. ¿Cómo fue otro hombre alguien a quien su fe le guardó de las garras de la inferioridad?
Si lo fuéramos a medir como mide el mundo, lo calificativos o lo calificativo de las personas, necesitamos pensar en este profeta. Hermano, fue para muchos un perdedor, un cero educador, un cero atractivo, nada elocuente, amos. Él dijo que era profeta, en una oportunidad dijo no. Él dijo no. Sin embargo, él es el profeta que Dios escoge para que lleve adelante, hermano, de Amasías, el profeta de Betel. ¿Se da cuenta usted cuando Amós estaba, hermano, en el campo? No sé si recuerdan ese pasaje que también lo hemos citado, lo hemos dicho, cuando le dice, hermano, tú, ¿quién eres, Amós? ¿Qué estás haciendo? Y él dijo, no sé, yo estaba cuidando bueyes, yo estaba en el campo, en lo arado, cuidando los bueyes, y de repente vino una voz y puso algo, y si Jehová habla, ¿quién no tiembla? Y le dijeron, no soy profeta ni hijo de profeta, pero estaba cuidando o estaba en el campo haciendo o cuidando las vacas, los bueyes, y vino a mí palabra de Jehová y me dijo, hijo de hombre. Y Dios lo llamó y lo puso como un profeta, hermano. Pero este fue diferente porque este tuvo un poco de claridad en su tema. Le dije, tú no eres profeta, no eres aquí, no eres acá. Y le dijo, no sé si soy profeta o no sé si Dios me llamó. Lo único que estaba en el campo cuidando bueyes, haciendo cosas que hacemos los campesinos acá, pues. Y de repente sentí la voz de Dios, que entró palabra de Dios y me mandó a profetizar en Israel. Vemos acá, hermano, la vida de este profeta. ¿Cuántas veces, hermano, es como lo que yo enseño? Yo me identifico un poco con ese profeta, porque hay algunos que ahora se llenan la boca. No soy de sana doctrina. No, yo tengo el mensaje, yo tengo el fuego, tengo la unción. Pues demuéstrelo en cancha, demuéstrelo con hechos. No se afirme de nadie para crecer, no se afirme de otros para alcanzar meta y para alcanzar protagonismo. Deje que Dios lo levante, deje que Dios lo honre, deje que sea Dios el que le abre puertas. Predicador, nunca te andes ofreciendo en otras iglesias. Predicador, nunca andes poniendo tu cabeza para que un pastor te haga cariño y te invite a predicar a su iglesia. Si Dios puso el don de la palabra, el don de la predicación, Él te abrirá puertas, Él te levantará, Él te ungirá, Él te respaldará, Él te llevará a lugares que tú no te imaginas, porque cuando Dios llama, Dios respalda. Entonces dicen amén. Oh, Dios mío, ya estoy terminando con esto. Qué tremendo, hermanos. Cuando este sacerdote socialmente pulido, excelentemente bien vestido, hermano, totalmente perdido, oye lo que Amós le dice. Él le contesta con pocas palabras, lárgate de aquí. Amós 7 del 2 al 13. A pesar de este ataque, Amós no se da por vencido. Fija sus ojos en el Señor, en Jehová, en su Salvador. Y para sobre las verdades que Dios le ha revelado, y rehúsa irse hasta que Amasías oiga el mensaje del Dios que lo llamó. Amós nos da el ejemplo de cómo el Señor puede transformar las personas que mantienen sus ojos enfocados en Él. Es posible que seamos liberados de ataduras, de andar, hermanos, midiendo nuestro ser interior con las medidas del mundo. Ahora quiero decir con esto, en el Nuevo Testamento, para ver lo que podemos aprender allí respecto de la inferioridad, vemos en Mateo 16, 26. Jesús nos comparte una verdad bien profunda que puede, hermanos, dispersar o entender las nubes oscuras de nuestros complejos y de nuestros propios ojos.
Aunque aquí está hablando acerca de la preocupación, el punto que está marcando el Señor es el valor. Hermanos, no lo podemos perder. Si el Padre se preocupa por pajaritos y les da que comer, ¿no es cierto? Y las aves del cielo, Dios les provee. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos sus propios hijos? Dios nos ha amado a tal grado máximo, hermanos, que Él sacrificó lo más precioso que el cielo había tenido, que fue a Jesucristo, y lo envió a morir en una cruz por nuestros pecados, y para que hoy día nosotros podamos tener entrada, acceso a la presencia del Señor. Y ya no necesitamos un sacerdote como en el tiempo antiguo que entrara a expiar el pecado del pueblo. Hermano, ahora nosotros tenemos al sumo sacerdote que intercede por nosotros y que se preocupa de nosotros, y Él tiene el poder para romper todas nuestras cadenas, porque el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret con poder y con presencia de su Dios.